Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a la parte número 2 de este curso sobre la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En esta parte vamos a hablar particularmente uno por uno, deteniéndonos en algunos de aquellos derechos que asisten a la persona mayor y que son fundamentales en el marco de este tratado internacional. El primero de los derechos es el derecho a la igualdad y no discriminación por edad, que se encuentra en el artículo 5. Este derecho lo que busca es promover que las personas mayores puedan gozar de sus derechos al igual que otras generaciones, sin ser discriminadas por su edad. Esto implica que no haya tratamientos diferencial para las personas mayores que para otras personas, que no haya normas que discriminen a aquellos que tengan más de 60 años, que no les limite el acceso a servicios u oportunidades por el solo hecho de tener determinada edad. Esto se condice con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que ya habíamos mencionado, la Ley 23.592 sobre medidas contra actos discriminatorios, que está vigente en la Argentina, y, por supuesto, la Ley 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueve una visibilización de todas las diversidades en nuestros medios de comunicación. Pero también es muy importante, y se conjuga con este artículo número 5, el artículo 29, que habla de un igual reconocimiento como persona ante la ley. Esto tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas. Este quizás es un término bastante técnico, pero lo que refiere es a nuestra capacidad de poder tener derechos y de poder ejercer nuestros derechos. Lo que sucede con las personas mayores muchas veces, si bien hoy nadie duda de que todos tenemos derechos humanos y que deben ser respetados por el solo hecho de ser personas, lo que sucede es que a las personas mayores, por tener determinada edad o por padecer determinada enfermedad, se les suele evitar que puedan ejercer sus derechos por ellos y ellas mismas. Y, por ejemplo, suelen haber muchos juicios de determinación de la capacidad, cuando la persona se encuentra perfectamente lúcida. Suelen haber procesos en los cuales los familiares comienzan a decidir por la persona mayor sin que la persona haya pasado por este proceso, que es muy importante, porque una cosa es los apoyos que las personas puedan recibir si es que vemos que su capacidad de ejercer su derecho se está viendo comprometida, en cuyo caso se le designan apoyos, que son personas específicas que los pueden ayudar a ejercer sus derechos, mientras que por otro lado existen aquellos tratamientos que se extralimitan, que buscan proteger a la persona cuando aún no lo necesita. Entonces tenemos personas mayores autoválidas que puedan ejercer sus derechos por sí mismas y tenemos personas que pueden requerir apoyos, que pueden tener su capacidad restringida. En ese caso, como mencionábamos, lo mejor es determinar la capacidad de la persona mayor mediante un proceso voluntario que suele ser bastante expedito mediante la justicia civil. Y en el caso de que encontremos que esa persona necesita un apoyo, que no puede realizar todas las actividades que realizaba cotidianamente de manera independiente, tenemos que buscar personas que brinden apoyo. Y estos apoyos tienen que ser proporcionales. Es decir, si la persona mayor puede realizar casi todas sus actividades sola, pero se confunde, necesita apoyos al momento de realizar transacciones económicas, su apoyo va a estar limitado a esa función. También tiene que ser personalizado, tienen que tener en cuenta cuál era el historial de vida de esa persona mayor, tiene que ser adecuado para sus preferencias y para que pueda continuar con su vida como lo venía haciendo hasta el momento, y por supuesto va a ser supervisado por la autoridad judicial, en cuyo caso se van a tener que brindar informes respecto de la actuación de los apoyos. Por lo tanto, tenemos que reconocer a las personas mayores como sujetos iguales a otras generaciones. No pensar que simplemente por la edad ya no van a poder ejercer sus derechos. Siempre van a ser titulares, pero el ejercicio va a depender de si necesitan un apoyo o no. Una convención que ha sido muy pionera en tratar este tema ha sido la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo que acompaña a esta convención, porque instrumenta por primera vez estos derechos que permiten a las personas, tanto personas con discapacidad o personas que sean mayores y que tengan una capacidad restringida, a poder ejercer sus derechos de manera más efectiva y con los apoyos que necesitan. Y también la ley de salud mental, la ley 26.657, es muy importante al respecto de este derecho porque establece estas garantías para evitar que la voluntad de la persona mayor o de la persona que tiene algún proceso de salud mental
pueda ejercer sus derechos y no sea avasallada en la toma de decisiones. Por supuesto, siguiendo a la dignidad y todo lo que es a la autonomía, tenemos que pensar en el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez como un derecho en sí mismo. Si bien el derecho a la vida es un derecho que tenemos todas las personas mayores, lo que se busca en la vejez es que esa vida sea siempre con dignidad, es decir, que no se les falte el respeto, que las personas mayores no pierdan la seguridad, no sean tratadas como personas que no tienen valor, no sean tratados como personas que no tienen más para aportar a la sociedad. Y además, cuando hablamos de vivir con dignidad, hablamos de que las personas mayores puedan tener condiciones efectivas y materiales para que puedan vivir sus años de vejez con el mayor bienestar posible. Por lo cual, este derecho a la vida nos va a abrir a muchos de los derechos que vamos a hablar a continuación y como mencionamos, ya estaba establecido en nuestra Constitución Nacional mediante los derechos implícitos, estaba muy vigente en la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.742 en específico que la modifica y la Ley 26.657, como veníamos charlando, sobre la protección de la salud mental, que hace, por supuesto, a nuestra dignidad. En consonancia con esto, si tenemos derecho a que en nuestra vida estos derechos sean protegidos, sean efectivos, también tenemos que tener una mayor autonomía e independencia posible. Este derecho también es novedoso para la Convención Interamericana, porque en sí mismo no se suele dudar de la autonomía de las personas adultas. Sí, hubo que realizar muchas modificaciones cuando se sancionó la ley y la Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde se habla de una autonomía progresiva hasta llegar a la adultez, pero lo que sucedía cotidianamente es que a lo largo de la adultez y a medida que las personas mayores iban envejeciendo, sus derechos iban siendo socavados, porque se descreía de su autonomía. Por lo tanto, este artículo 7 viene a intentar frenar ese fenómeno y a buscar que las personas mayores puedan seguir decidiendo por sí mismas dónde quieren vivir, con quién quieren vivir, qué decisiones se toman sobre su salud, sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida. Por lo tanto, vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes. Uno que es la autonomía, como veníamos mencionando, la capacidad de tomar decisiones. Uno incluso si se encuentra postrado, incluso si tiene dificultades en la motricidad, siempre puede tomar decisiones por sí mismo. Es simplemente cuestión de brindarle apoyos, cuestión de brindarle algún tipo de herramientas para que pueda hacer saber cuál es su decisión. Y por otro lado tenemos el derecho a la independencia, es decir, poder realizar estas acciones de manera autónoma. Y lo que busca este derecho es que aun cuando no podamos realizar todas estas acciones de manera autónoma, cuando tengamos algún tipo de dependencia que esté vinculada con alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad aguda, algún proceso de discapacidad, que nuestros derechos igualmente sigan valiendo, que nuestras decisiones sigan valiendo y las podamos hacer saber mediante nuestra autonomía. Acá toman, por supuesto, muchísima relevancia aquellas leyes que habíamos mencionado anteriormente, la ley de derechos del paciente, cómo el paciente puede hacer saber cuáles son sus decisiones respecto de su salud y cómo tomar estas decisiones junto con los profesionales de la salud, cómo proteger a la salud mental, cómo realizar todos los distintos tipos de intervenciones con el respeto de la persona y en qué casos vamos a requerir que estas intervenciones sean forzosas y cómo debemos dirigirnos para no avasallar su independencia y autonomía. Y por supuesto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene muchísimas analogías con este derecho en cuanto a lo que se menciona respecto de la capacidad jurídica. Muy atado a esto, como decíamos, se encuentra el derecho a la salud. Si bien en Argentina, por ejemplo, estudios como el barómetro de la deuda social con las personas mayores han hallado que no todas las personas mayores se encuentran enfermas, no podemos decir que enfermedad es igual a vejez, sino que un gran porcentaje de ellas se encuentran con una salud bastante buena y no tienen ningún proceso de discapacidad, no están atravesando ningún proceso de discapacidad, no están atravesando ningún proceso de dependencia. Aún así, la salud es un tema importante. Y más que nada, este artículo lo que busca es que los servicios de salud sean accesibles, pero también asequibles, que sean de calidad y que no sean discriminatorios hacia las personas mayores. Y también habla de la salud como un hecho integral, es decir, habla de la prevención en salud, qué debemos hacer cuando estamos sanos para seguir estando sanos.
Habla de la atención especializada, es decir, de qué manera podemos hacer que todas las necesidades de salud sean atendidas. Habla de los procesos agudos de enfermedad, cuáles son los requerimientos, cómo podemos apoyar a las personas mayores que estén atravesando estos procesos de enfermedad, cómo deben ser los servicios, pero también introduce algo muy importante que son los cuidados paliativos, es decir, toma a los cuidados paliativos, a los cuidados en general, como parte integrante del derecho a la salud y por lo tanto deben ser protegidos. Esto, por supuesto, tiene un espejo en nuestra Ley de Derechos del Paciente, es mucho menos específica, por supuesto, pero ya garantiza algunos de estos derechos, la ley modificatoria, la ley 26.742 y la ley de cuidados paliativos en Argentina. También, cuando hablamos de todos estos derechos que tienen que ver con la autonomía, la toma de decisiones de la persona mayor, tenemos que hablar del derecho a la libertad personal. Y en este caso, hablamos específicamente de las personas mayores que, por ejemplo, suelen ser internadas bajo su voluntad, suelen ser sujetas a tratamientos sin su autorización o simplemente se encuentran retenidas. Acá lo que se busca garantizar es que la persona mayor solo pueda ser detenida, solo pueda ser restringida su libertad cuando haya una decisión judicial. Cuando haya una decisión judicial, pero también cuando se haya garantizado el debido proceso en esas decisiones judiciales. Por lo tanto, todos los procesos que tengan que ver con la libertad de la persona mayor, como un ingreso a una residencia, el ingreso a un establecimiento de salud para el tratamiento, todas esas acciones tienen que tener el consentimiento y el consentimiento informado de la persona mayor. No se pueden realizar sin eso, no se pueden realizar contra su voluntad. Este derecho, por supuesto, ya estaba consagrado en nuestra Constitución, pero también aparece en el Plan Nacional de Salud Mental en cuanto a los tratamientos voluntarios. Y así como mencionábamos que la libertad solo puede ser restringida por orden de un juez, cuando las personas mayores eligen voluntariamente estar en residencias de larga estadía, que son estos espacios en los cuales las personas reciben cuidados de largo plazo, es decir, son personas que pueden ser personas con algún nivel de dependencia o con una independencia ya bastante grave, requieren estos cuidados que pueden ser institucionales, como les mencionaba en residencias, o pueden ser también cuidados en domicilio, pueden ser cuidados comunitarios. En todas esas instancias donde hay otras personas cuidando a la persona mayor, esta persona mayor se convierte en una persona que recibe cuidados a largo plazo. Y en ese caso, por el mero hecho de estar en una institución o de recibir cuidados de otras personas, no significa que todos los derechos que hayamos mencionado hasta el momento y que vayamos a mencionar de aquí en adelante no sean valederos para esa persona. Se tiene que seguir promoviendo su autonomía. Se tienen que evitar todos los tratos que sean infantilizantes, que actúen más allá de lo que la voluntad de la persona permite. Esto pensando sobre todo en los horarios, las rutinas de las personas mayores, sus deseos, sus voluntades, sus proyectos. La persona sigue siendo la misma, más allá de que en el momento requiera de algunos cuidados y de que estos cuidados seguramente vayan a brindarse por un largo plazo y sean progresivos. A lo largo de todo este proceso debe ser respetada su autonomía, su independencia y todos sus derechos, inclusive y haciendo especial énfasis en el derecho a la intimidad. Aquí también hablamos un poco de la Ley de Derechos del Paciente, del Plan Nacional de Salud Mental, pero lamentablemente no hay en la Argentina a nivel nacional una reglamentación específica para las residencias de larga estadía y algunos institutos análogos en los cuales las personas mayores suelen ser alojadas durante procesos de cuidado o de dependencia. Sí podemos mencionar que en 2023 se elaboró una resolución desde el Ministerio de Salud donde se habla de requisitos para estas instituciones, pero no deja de ser una resolución de un órgano ejecutivo, es decir, no tiene el valor, no tiene la fuerza que tendría una ley, por ejemplo. Hasta aquí con el segundo módulo. Muchas gracias.